Buenas tardes a todas las que están aquí en esta parte de Europa y buenísimas tardes o noches o mañanas, no sé cómo decirlo, a nuestras otras invitadas que están del otro lado del charco. La verdad es que hace mucha ilusión, ¿no? Porque probablemente jamás se nos hubiese ocurrido que esto podíamos hacerlo, ¿no? En condiciones normales. Y como decían nuestras abuelas, pues no hay mal que por bien no venga. Y por tanto, pues no sé si agradecerle al COVID algo, pero es ofrecernos la oportunidad de escuchar a estas mujeres desde el otro lado del charco, pues contarnos su experiencia en este año que acabamos de rematar tan peculiar y este que estamos empezando, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer una breve reseña. Antes os voy a pedir simplemente que, primero, que cerréis vuestros micros para que no haya interferencias de sonido. Luego, Beatriz, mi compañera, va a recabar todas vuestras preguntas, ya sea a través del chat, ya sea si alguien quiere participar y hacer una pregunta directamente, puede utilizar la manito que hay abajo y levantar la mano y Beatriz os dará paso, ¿no? Después de, por supuesto, practicar la censura correspondiente, ¿no? Para que no hagamos preguntas inoportunas. Bueno, eso, evitar el ruido. Espero que podáis conectar vuestras cámaras también, porque nos gustaría pues, capturar algunas imágenes para nuestras redes y los medios de comunicación. Recordaros que esta conferencia va a ser grabada, está siendo grabada, por lo tanto, cuidado con lo que se dice o con lo que se hace. Y nada más, bueno, eso con respecto a la parte más de intendencia, ¿no? Y luego con respecto al meetup, bueno, pues todas supongo que conocéis nuestro proyecto Referentes Galegas y este proyecto de Meetup Referentes pues ha surgido ahora durante la pandemia, ¿no? Es un formato telemático que lo planteamos con un carácter mensual. Y puesto que pues eso, el COVID nos obliga a la virtualidad, hemos intentado también que sirva de alguna manera para conectar con las mujeres, por las referentes que están lejos, ¿no? Que están lejos de aquí de casa, de Galicia, ¿no? Y en este, pues esto, en este primer meetup empezamos con perfiles muy potentes. Sin duda las mujeres investigadoras están en este momento, en su momento, es el momento para que se las conozca, y yo estoy encantada de presentar, pues en primer lugar presentaré a África González, que todo el mundo ya conoce, que no es necesario tanta presentación. África es compañera, socia de ejecutivas, es referente, es nuestra premiada del año 2020 y es una mujer que lleva en los medios de comunicación explicando con maestría y con cercanía qué es el COVID, cómo funcionan las vacunas, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, etc. África realizó la especialidad de inmunología en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y posteriormente tuvo una estancia postdoctoral con un premio Nobel por la técnica de obtención de los anticuerpos monoclonales con el doctor César Milstein en Cambridge. Se incorpora a la Universidad de Vigo en el año 96 para iniciar una nueva área de inmunología única en Galicia. Es catedrática de inmunología y tiene la consideración de grupo de referencia competitiva de la Xunta de Galicia. Fue durante bastante tiempo directora del Centro de Investigaciones Biomédicas, Centro de Excelencia de Investigación de Galicia de la Universidad de Vigo, entre el año concretamente 2009 y 2019, o sea que nada menos que una década, y también fue presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Es académica,
de la Real Academia de Farmacia de Galicia desde hace 2 años y es también emprendedora, porque África es promotora en la empresa Nanomunotech desde el año 2009. Fue nominada a los premios Woman Innovator 2017 por la Comisión Europea, ha sido galardonada con el premio Mujer Científica en 2018 y a la mejor trayectoria profesional por Empresarias de Galicia en 2019 y premio, por supuesto, como decía antes, Ejecutivas de Galicia, que es el más importante de todos, desde luego, 2020. Ella es África González, para quien no la conozca, y bueno, bienvenida a África. Sigo con la doctora en microbiología por la Universidad de Coruña, María Cartelle. Encantada de tenerte con nosotros, María. Becada de la Fundación Barrié en 2008 y posteriormente con una beca postdoctoral intraeuropea Marie Curie, realiza una estancia postdoctoral en el Center of Biomolecular Science de la Universidad de Nottingham en Reino Unido para trabajar en el área del quorum sensing. A ver si nos explica lo que es eso, con la intención de buscar alternativas para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Tras un paso por Ecuador como investigadora principal con el fin de expandir su comprensión de políticas antimicrobianas, Mónica se trasladó a Estados Unidos, donde primero trabajó como investigadora postdoctoral en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la University of Georgia. Su trabajo se centró en entender la respuesta inmune contra infecciones respiratorias bacterianas y esto le supuso recibir el premio a la mejor postdoctoral de la University of Georgia. Actualmente Mónica trabaja como profesora asistente de su grupo Gestalt Lab y se centra en entender cómo las bacterias manipulan la respuesta inmune para causar una infección. Bienvenida, María, espero que la conexión sea buena y te podamos escuchar sin problema en unos minutillos. Y finalmente, pues, y no menos importante, licenciada en Biología Molecular y Biotecnología por la Universidad de Santiago de Compostela, Sonia Villapol, doctora en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora postdoctoral en la Universidad Pierre y Marie Curie y en el Hospital Robert Debré de París, en Francia. Trabaja en Estados Unidos desde el 2010, donde pasó por los Institutos Nacionales de Salud y fue profesora de neurociencias en la Universidad de Georgetown, en Washington. Es investigadora principal y profesora del Centro de Neuroregeneración del Instituto de Investigación del Hospital Methodist en Texas y profesora del Weill Cornell Medical College de Nueva York. Es miembro del equipo de investigación internacional COVID-19, donde coordina el grupo de neurocientíficos que analiza cómo afecta el coronavirus al sistema nervioso. Bueno, pues como veis, con estos currículums, la verdad es que es un auténtico honor y un privilegio tener el lujo de tenerlas a las tres con nosotros, porque pues, son mujeres que están en el primer nivel del tremendo impacto que está teniendo pues, el COVID en todas nosotras, ¿no? No hay ninguna vacunada, supongo, aquí, o a lo mejor sí que la hay, ¿no? Ya veremos. Sonia está vacunada, Eva, María García también está vacunada, muy bien. Mónica también está vacunada. Bueno, pues a lo mejor hay alguna más que no veo, pero seguramente habrá alguna más en el área médica que está vacunada o que ya hayan pasado el virus y por tanto sean inmunes, ¿no? Bueno, iniciamos entonces, el formato es muy sencillo, os voy a hacer una pregunta general a todas, a las tres, y luego cada una pues tiene 10 minutillos para contestar y a partir de ahí conversación entre vosotras mientras nosotras vamos recabando las preguntas que todas tenemos que haceros. Entonces, nuestra pregunta desde Ejecutivas es una pregunta muy amplia. Queremos saber cuál es la reflexión que hacéis vosotras en positivo acerca de esta era COVID
que nos ha tocado vivir, cuál es el impacto positivo en vuestras áreas de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Precisamente la mayor visibilidad, el aumento de la mayor visibilidad para vosotras, ¿no? Porque estáis teniendo un papel de divulgación importante, pero también en el plano financiero, es decir, ¿creéis que esto va a suponer o supondrá en el futuro o está suponiendo ahora en el presente un incremento de los fondos para la investigación? ¿Creéis que bueno, que esa situación de precariedad que en todo caso en España tenemos, ¿no? Porque probablemente a lo mejor en Estados Unidos la situación es distinta, pero en España estamos muy por debajo de la media, ¿no? Europea en cuanto a inversión en investigación? ¿Creéis que la pandemia va a tener el efecto positivo de mejorar o de elevar el nivel de conciencia política y también de la sociedad en su conjunto para invertir más y mejor en investigación? Esa es la pregunta global, general. Adelante, 10 minutos para cada una y luego dejad vuestros micrófonos a las ponentes abiertos para poder conversar. Lo que queremos es que esta sea una conversación fluida entre vosotras para que tengáis esa fluidez y luego abrir el turno de preguntas a nuestras participantes. Gracias. Adelante, empiezo por África. Bueno, pues muy buenas tardes y lo primero agradecer la invitación y poder compartir estos momentos, bueno, pues con dos investigadoras como has presentado, como es Sonia y Mónica, y la verdad que para mí pues es un orgullo y un placer el poder estar hoy aquí. Bueno, cuando nos planteasteis esta invitación, yo realmente pensé en tres aspectos que realmente esta pandemia ha supuesto, digamos, en lo que es mi vida y en el ámbito en el que trabajo, ¿no? Por una parte, los cambios que ha habido relacionados con el área de inmunología, que es donde yo me he movido. Por otra parte, a nivel de la sociedad en general y también a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, por empezar, desde el ámbito de la ciencia, yo creo que mucha gente no sabía ni lo que significaba la palabra inmunología. Y ahora pues empiezan a saberlo y a escucharlo, ¿no? Hemos tenido un desarrollo tecnológico dentro del campo de esta inmunología como nunca antes. En muy poco tiempo, el desarrollo de las nuevas vacunas, incluso nunca antes probadas. O sea, podemos decir que el 2020 es el año de la entrada de unas nuevas vacunas como son las vacunas de RNA, ¿no? Que antes pues la gente no sabía, se hablaba de vacunas, vacuna de la gripe, vacuna de la polio, pero nunca antes pues qué tipo de vacuna, ni qué país estaba trabajando en ello. Realmente, bueno, el campo de la vacunación ha sido realmente la necesidad es lo que ha llevado también a este mayor conocimiento. Esto seguramente, pues a lo mejor a la doctora Caricó le vale el premio Nobel, esperemos, que fue la pionera y la líder durante 40 años se ha intentado que el RNA se utilizara, ¿no? Luego también los nuevos desarrollos de detección. Normalmente cuando una persona tiene la gripe no se busca si tiene anticuerpos, si verdaderamente tiene el virus, simplemente se veían los síntomas. Ahora tenemos técnicas para detectar si una persona está infectada y si una persona pasó la infección y ha desarrollado anticuerpos. Se han hecho estudios masivos de seroprevalencia como nunca antes se había hecho. Tenemos también fármacos y se están buscando nuevos fármacos. Y tengo también que decir que los inmunólogos fueron los que lanzaron las señales de alarma en las personas con un componente inflamatorio muy importante a nivel pulmonar de la famosa tormenta de citocinas, que seguramente lo habéis oído, ¿no? Y dijeron hay que bloquear estas tormentas y esto ha curado a muchos pacientes y ha salvado a muchos pacientes de morir de este proceso inflamatorio. Por tanto, bueno, desde el punto de vista de la inmunología, pues la gente y la sociedad ha estado ávida por conocer qué se sabe de la respuesta inmunitaria, qué son los anticuerpos, qué son los linfocitos. Esto lo que indica que verdaderamente
la sociedad quiere saber y con transparencia y que se les explique verdaderamente lo que está pasando, ¿no? También hay que decir que ha habido mucha inversión. Esto ha sido prácticamente como un empeño de decir ir a la luna y hay que poner una serie de recursos, una serie de grupos multidisciplinares y mucho dinero. Y haciendo esto se ha logrado en muy poco tiempo y en un tiempo récord algo que era realmente impensable, como era tener millones y millones de vacunas en tan poco tiempo. Por tanto, desde el punto de vista de la ciencia y del área de inmunología, el avance ha sido pues, realmente muy importante y yo creo que ha habido un antes y un después dentro de ese aspecto. Con respecto a la sociedad, eh, yo creo que está calando la idea de que la ciencia nos sacará de esta pandemia y seguramente de futuras. Eh, eh, Nunca antes había tertulianos científicos, ¿no? Esto también ha sido, yo creo que una novedad. Antes, pues en las radios, en la televisión, aparecían pues siempre pues tertulianos desde el ámbito político, ¿no? O analistas, pero se nos ha llamado y esto significa que la sociedad quería escuchar para que les explicáramos, ¿no? Lo que estaba pasando. También ha habido tal vez demasiada información. Hay algo que se decía la infodemia, ¿no? Igual que la pandemia, pues la infodemia, demasiada información y hay gente que ha quedado saturada de tantos. Y sin embargo, otras personas nunca antes habían visto las revistas científicas y ahora están yendo a las fuentes, ¿no? A ver qué dice Nature, qué dice Science, qué ha dicho Lancet, qué está pasando. Eh, y esto tenemos que aprovecharlo para el futuro porque tenemos que incrementar también esa formación desde pequeños, la educación desde el colegio y que la gente también no solamente tenga interés, sino que también sea crítica, ¿no? Y que todos esos artículos que a veces salieron con muy pocos pacientes, o, pues ser críticos, decir, ojo, cuidado, que lo que ha salido, pues a lo mejor con más pacientes, a lo mejor esto no se repite, ¿no? Y ya para hablar del aspecto personal, realmente, bueno, yo era una persona que, bueno, llevo 25 años trabajando en Galicia y realmente pues se me ha ido conociendo mucho más durante este año, ¿no? Precisamente por esta presencia en los medios. Y mucha gente pues me pregunta y bueno, yo creo que eso hace que ya no sea transparente, ¿no? Los científicos yo creo que es importante también que salir de los laboratorios para explicar lo que se está haciendo. En mi caso, pues yo trabajo sobre todo en vacunas para cáncer. También es cierto que lo que dices parece que se escucha más, ¿no? Es esa de lo que decía de que parece que ya no eres transparente. Y también otra cosa que he visto es lo poco que necesitamos para vivir. El confinamiento te lleva a ver lo poco que se necesita y que bueno, estas herramientas como la que estamos hoy utilizando te permite estar próximo a la gente, te permite hacer eventos como este entre distintos países y con distintas personas. Y yo creo que está ayudando también a intentar disfrutar más de lo cercano, a valorar las cosas y mirarlas con otros ojos. Me gustaría pensar que todo esto ha servido para algo, ha servido para que nos preparemos mejor para el futuro, para que España se convenza de que la ciencia es importante, de que invierta más en investigación y también que cambiemos el modelo productivo hacia algo que sea más sostenible y no solo dedicado pues a la hostelería, al turismo y a la playa, sino que tengamos elementos y empresas de mayor valor añadido. Y bueno, esto era lo que yo quería comentar. Eh, Pues hablas tú, Bea. como quieras, no, iba a decir,
interesante puesta en valor de África, de su propia experiencia. Y ahora también nos gustaría saber un poco la visión al otro lado del charco, como se dice, ¿no? La visión cómo la habéis vivido y qué pensáis vosotros sobre el mismo ámbito desde pues, otro punto de vista bastante diferente. Cualquiera de vosotros, no sé quién quiere empezar, si Mónica, si Sonia. Si queréis puedo ya darle. Perfecto. ¿Me oís bien? Sí, sí, perfecto. Vale, primero de todo, si se me corta, lo siento porque estoy conectada con el teléfono, porque la tormenta de Texas ha parado también aquí en Luisiana, así que las cosas andan así medio turbias. Así que primero de todo, disculparme por eso, ¿no? Y bueno, es un orgullo dar las gracias por estar aquí hoy, por estar con las compañeras, con África, con la doctora Villapol. Bueno, es un orgullo. Así que muchas gracias. Pero también como gallega que tiene un cachito de la tierra en el corazón y ando bien lejos de casa, ¿no? Cuando recibí la invitación para este evento, lo primero que pensé fue en mi hijo. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. El año pasado nos mudamos aquí a Luisiana, veníamos desde Georgia y le dijeron que tenía que hacer una redacción de algo que hubiese marcado, que le hubiese marcado en el año 2019-2020, ¿no? Y él escribió una redacción que empezaba diciendo algo como era Navidades, nos mudamos a Luisiana y era una aventura y boom, vino el coronavirus, ¿no? La redacción seguía contando pues, que si él estaba triste porque esperaba tener amigos nuevos y un colegio nuevo y al final pues, se tuvo que ir para casa. La verdad que pues, me movió un poquito el corazón, pero cuando acabó decía, no os preocupéis, estar a salvo porque mi madre y los otros profesionales de la salud van a encontrar la cura. Y la verdad que con 8 años a mí se me cayó la baba. Una nota optimista al final fue fantástico. Hablamos de que es muy importante ahora mismo buscar distracciones, mantenerse feliz. Empezamos a celebrar cenas internacionales de países diferentes. Incluso hemos corrido el Camino de Santiago virtual, los 700 y pico kilómetros. Así que bueno, la experiencia al final ha sido positiva. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de mi hijo. Yo creo que algo que es importante recalcar es que yo creo que desde que fue la pandemia del VIH nunca se estuvo tan unidos. Todo el mundo, científicos, políticos, personal de salud pública, pero también la población. Y todo el mundo ha querido ayudar. Este creo que es un momento histórico. Creo que es importante destacar también los esfuerzos que todo el mundo ha puesto, como dijo África, sociedades como la Sociedad Americana de Microbiología o la Sociedad Española de repente empezaron a organizar eventos para que todo el mundo empezase a buscar soluciones, conocer al enemigo para poder combatirlo, ¿no? Y buscar financiamiento. La fuerza con la que estas sociedades han movido toda la investigación ha sido increíble. Científicos, muchos, hemos cambiado totalmente el área de investigación del laboratorio y ahora estamos investigando el COVID. Y da lo mismo que esto haya supuesto cambiar totalmente el enfoque. Todos estamos luchando contra el mismo enemigo, como he dicho antes, ¿no? Y bueno, algo también que remarca todo este tiempo es que es increíble lo rápido que la investigación básica se ha trasladado a la vida real, ¿no? Como decía África, las vacunas de ácido nucleico, yo me acuerdo hace 2 años vino otro compañero gallego a dar una charla a Georgia hablando de que las estaba empezando a utilizar en la veterinaria. Y aquí estamos 2 años más tarde, yo ya tengo mi vacuna de ácido nucleico, tengo la de RNA de Pfizer, me encuentro fantástica, súper fuerte y increíble, ¿no? Algo que yo pensaba que vería en muchos años y solo 2 años más tarde ya está aquí, ¿no? Pero creo que es un poquito más representativo si hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que el primer caso de muerte debido a COVID aquí en América fue en California el 6 de febrero. Y el 12 de marzo del 2020 en Luisiana se cerró todo. El gobernador decidió que más vale prevenir que lamentar, así que cerramos la universidad y entramos en el lockdown, ¿no? como se dice aquí.
Ese día hicimos una asamblea extraordinaria y decidimos buscar fondos de todas partes para intentar montar un laboratorio de diagnóstico de coronavirus. Somos un hospital de caridad y estábamos preocupados por el tipo de pacientes que vienen a nuestro hospital, que son los que más lo necesitan. Así que queríamos dar un servicio a la comunidad y poder estar haciendo estudios no de diagnóstico, pero epidemiológicos, que te sirvan para detectar antes que la gente que lo tiene antes de que presenten ningún síntoma, ¿no? 2 semanas más tarde teníamos un laboratorio que estaba haciendo diagnóstico, que está certificado por el CDC, y en un mes andábamos a las 1000 muestras diarias. Esto fue increíble. Secuenciamos casi todos los positivos desde el principio. Aquí no tenemos la variante de Inglaterra o la de África, pero tenemos la nuestra propia. Que estamos intentando ver si es un poquito más transmitible o no. Todavía estamos intentando mirar eso, ¿no? Pero bueno, hubo un esfuerzo de la universidad en general, y yo creo que esto no ha pasado solo aquí, sino que ha pasado en muchos sitios donde laboratorios, universidades, todo el mundo se ha volcado en ayudar y en generar centros de diagnóstico, ¿no? Que ha sido increíble. Otro aspecto que me gustaría resaltar es la percepción que la gente tiene de los científicos, ¿no? Y como dijo África, por primera vez nos han preguntado. Yo soy microbióloga y esta pandemia, pues bueno, ha influenciado positivamente la percepción que la gente tiene de los microbiólogos, ¿no? Creo que igual antes pensar en enfermedades infecciosas era algo que bueno, ¿no? Pues tenemos vacunas y antibióticos. Y las enfermedades, los brotes que había siempre estaban bastante lejos, como que no nos tocaba de cerca, y aquí vino el COVID y nos desparramó, ¿no? Nos ha demostrado que somos vulnerables, que no somos capaces de predecir cuándo va a venir la siguiente epidemia, y creo que hay más conciencia, y esto es bueno porque así todo el mundo se da cuenta de que hay que invertir dinero y cerebro para poder entender cómo combatir estas enfermedades, para poder estar preparados. En España, si no me equivoco, se invierte el 1,25% del PIB en investigación. Aquí en América el 2,84%, que puede parecer que no es tan diferente, pero cuando lo ponemos en la perspectiva de dinero total, en España son 19 millones, más o menos, algo más de 19 millones lo que se invierte en investigación y ciencia, pero aquí en América son más de 476 millones. O sea que esta diferencia se ha visto reflejada en cómo hemos respondido al COVID, y creo que esto lo ha visto todo el mundo. Así que yo creo que ahora es el momento en el que todos, y yo creo que la población en general está concienciada, podemos hacer presión para que se invierta más dinero en investigación. Y esto creo que es un éxito mundial, que se reconozca lo importante que es la ciencia básica. Como comentábamos al principio de esta reunión, ¿no? Algo que es increíble es cómo se ven las reuniones hoy en día, ¿no? Hace un año y pico, si queríamos hacer una comida familiar de 10 personas, era un drama. Y encontrar un día que nos viniese bien a todos era impensable. Y sin embargo, hoy aquí estamos, la mitad para abajo en pantalones de estar por casa y la mitad para arriba con el maquillaje y la peluquería, y haciendo reuniones por Skype, por Zoom, Blue Jeans. Vosotros en Galicia, mi querida Galicia, la doctora Villapol, bueno, ella me queda cerquita porque estoy a 20 minutos de Texas, pero bueno, y yo en Luisiana, y solo estamos a un clic, ¿no? Y esto va a ayudar a que los científicos también puedan producir más, ¿no? Porque antes teníamos pues conferencias cada 2 años, y ahora pues todos los meses, por ejemplo, en mi campo, que trabajo en la tosferina, todos los meses nos estamos reuniendo, y esto era impensable. El mundo entero a un clic de distancia. Es increíble. Una nota más que me gustaría también destacar es que cuando conseguí la plaza de facultativa aquí, algo que siempre soñé fue que si yo no puedo ir a Galicia, traerme un poquito de Galicia para aquí. Cuando tuvimos que cerrar, decidí sentarme y preparar un panfleto que presentara una idea, que era intentar montar unas becas de intercambio para traerme a estudiantes de Galicia, estudiantes de la carrera, aquí a Luisiana. Presenté este trabajo o esta idea a la Fundación Barrié,
de la cual soy ex becaria, y me apoyaron desde el principio, así que si todo va bien vamos a traernos a 2 estudiantes gallegos aquí este verano, lo cual para mí ha sido un sueño y yo creo que esto también ha sido positivo. Pero bueno, más que nada, para resumir, porque el tiempo es oro, ¿no? Pues mira, creo que esta ha sido un momento que además que ha sido histórico, ¿no? Pues ha tenido sus cosas negativas, pero también muchas positivas. La velocidad del desarrollo de vacunas y múltiples tecnologías que se han utilizado para las vacunas. El traslado de investigación básica a algo aplicado, a algo real. Eso ha sido increíble. El esfuerzo mundial, todos juntos contra el COVID, desde la gente que no tiene nada que ver con investigación, pasando por todos, todo el mundo se ha volcado en esto, ha sido increíble. Financiación destinada al diagnóstico, a estudios epidemiológicos, a saber cómo mejorar la posibilidad de vida de estos enfermos ha sido increíble. Todo el mundo se volcó en ayudar de la manera que podían, dar comida a aquellos que habían perdido los trabajos, ayudar a los desfavorecidos, dar ropa, los colegios, todo el mundo. Y esto no se olvida. Y la percepción que la gente ha tenido de nosotros, de los científicos. Creo que a veces no nos hemos dado cuenta de lo importante que es comunicar lo que hacemos a todo el mundo y creo que esto pues, ha ayudado a que también nosotros asumamos responsabilidades y aprendamos a transmitir la ciencia a todo el público. Es crítico investir dinero en la educación, en el futuro. Enseñarles que, bueno, que tienen que desarrollar mentes críticas y que tienen que educarse para aprender a diferenciar las cosas que son importantes y que a lo mejor el Facebook o el Instagram no son tan importantes. Ahora es el momento de hacer fuerza, de que preserven de enseñarles que preserven nuestra cultura, que aprendan a ser críticos, que aprendan a desarrollar sus mentes y que, bueno, que ellos son nuestro futuro. Así que creo que esto ha sido un momento que hemos aprovechado en todos los sentidos. Y con esto, daros las gracias, que el tiempo es oro, y le paso el micrófono a la doctora Villapol. Hola. Podes xa ver así? Sí, ok. Pois nada, moitas gracias, se me escoitades ben e todo vai ben e que seguimos aquí sobrevivindo, como ben dixo a miña compañeira Mónica, estamos nuns días un tanto caóticos aquí en Texas por circunstancias X, non temos nin auga e a electricidade vaise bueno, é un pouco, é un caos total. Agora mesmo estou recibindo mensaxes da xente do meu laboratorio dicíndome estamos a salvo, encontramos un hotel, estamos a salvo, escapamos de unha zona de inundación, temos luz despois de 25 horas. É dicir, é un pouco caótico isto. Por lo tanto, antes de empezar, quería pedirvos disculpas se teño que escapar correndo, pois sobrevivirei a esta, pero ben, podo conectarme dende o teléfono, dende o coche ou algo así. Por lo tanto, eso antes de empezar, pero antes de empezar a falar do tema que estamos e o que Carla me convocou, pois quería darlle as gracias, non? Porque para mí foi unha sorpresa enorme que recibir o correo de Carla fai unhas semanas invitándome a formar parte desta organización increíble, non? Que escoitara polos medios que existía, pero bueno, non tiña moito coñecemento do seu funcionamento, nin das integrantes, ata que me chegou a información, a invitación de Carla Reyes para formar parte de Executivas Galegas, e para min foi unha inmensa sorpresa, é unha honra e é un orgullo formar parte deste grupo de mulleres profesionais de distintos ámbitos, que sei que son 325, creo, que é unha selección moi pequena, pero ben, que podía multiplicarse por 10, 20 ou infinitas, non? Todas as mulleres galegas merecen ben formar parte desta asociación e vexo que está aberta, non? Calquera que se poida, agora de conta, non? Que está aberta, calquera que teña interese de unirse, pois pode mandar as súas credenciais e ben, en fin, moito agradecemento, foi unha sorpresa para min e agradezcolle moito a Carla e a toda a organización por encontrarme e por mandarme a invitación e aceptei encantada e moitas grazas por isto. En segundo lugar, grazas por invitarme a este evento tamén, non? Que dende logo
a África coñecía de sobra, non? Antes da pandemia, moito antes da pandemia, todas as publicacións das mulleres galegas científicas bueno, que non se chega a que traballan en Galicia fai tanto tempo, non? É unha reseña para nós, para as que non levamos xa aínda tanto tempo, pois bueno, coñecer, bueno, a doutora África sempre foi África González era un referente, non? E, polo tanto, para min é bastante emocionante poder falar con ela. E a Mónica non a coñecía, pero ben, ahora xa te coñezo. E si, onte estivemos a punto de marchar para Luisiana, pero vexo que aí estades igual ou peor que aquí, así que, ben, hai que resistir e sobrevivir onde esteñamos e a ver se vamos levando isto o mellor que poidamos. Nos temos a emerxencia pandemia, xa quedou no segundo plano, non? Aquí xa temos a emerxencia de sobrevivir sin electricidade nin auga, menos mal que nos queda o aire que respiramos, non? A ver o que dura. Pois xa indo un poquinho ao tema, quería pedir agora os 10 minutos o tema inicial que sacou Carla, non? Que reflexión facedes en positivo da era da COVID nas nosas áreas de traballo e como se desenvolveu este ano pandémico. Gústame a pregunta porque ten un carácter positivo e non vou repetir os puntos que tanto África como Mónica expoñeron tan ben, porque non quero repetir e estou completamente de acordo en todo o que dixeron, non? E se excluímos os puntos de non repetir, pois, por exemplo, a miña parte a nivel persoal ou profesional, pois, pensar en positivo é un avance, dende logo, pero a verdade é que en termos globais, sacar positividade dun ano como foi este, non? O ano anterior, e o que seguimos a vivir é un pouco frívolo porque causou unha dor e un sufrimento a nivel global, unha ruína económica e un desastre, non? Foi desastroso todo o que pasou e ainda estamos nun dos picos e ainda hai que sair del, avanzouse moito, pero ben, segue sendo un calvario, non? Ainda non seguimos del. Entonces, alguén que, bueno, sacar algo ben de todo isto, pois é un pouco complicado, pero sempre hai puntos de positividade que nos axudan a avanzar. E ben, a pesares da perda de vidas, do desgaste emocional, do desgaste de saúde, económico, pois, como ben comentaba África, non? Pois houve un empuxe enorme na investigación e chegamos onde estamos no punto da pandemia, algunhas de nós xa estamos vacinadas, os grupos de risco aquí nos Estados Unidos máis ou menos están case todo o mundo vacinado, o número de doses administradas aquí nos Estados Unidos estamos chegando a 2 millóns, a veces superando, non? De doses diarias, e ese é o punto no que estamos agora, non? Evitar que os contagios suban, evitar facer que as vacinacións gañen os contagios, é a única maneira de sair no punto no que estamos agora, nese punto de inflexión, non? É moi importante alcanzar esa inmunidade global, creo que isto non se comentou, ese é algo que é o presente de agora, non? Pero facendo memoria do que foi o ano pasado e o que representou todo isto, pois como a min, como comentou Mónica, non? Como a moitos investigadores, pois podemos dicir que a nivel persoal penso que foi algo de certo orgullo pola miña profesión, pola profesión dos meus compañeiros, non? Do que o que podíamos aportar á sociedade no que podíamos, non? Sacar dos nosos laboratorios. Tivemos que facer malabares para integrar, trucar de alguna maneira as nosas liñas de investigación, modificalas de certa maneira para integrar componentes da enfermedade da COVID en canto a tratamentos ou diagnósticos ou incluso a secuenciación, que tamén estiven participando nesto. Pois era un punto que penso que foi positivo, non? E o que nos fixo foi tamén unirnos moito entre, o que comentaba a Mónica tamén, non? E África tamén, non? Os investigadores unirnos nese xeito, non? Evitar que fora este componente que normalmente hai de egocentrismo ou de competitividade nalgúnas
nalunhas facetas de competir por os proxectos de investigación nalunhas facetas, non? Anteriormente, pois foi isto trucouse a poñer todos forzas, algúns, non todo o mundo, pero a maioría, non? A maioría dos científicos e científicas pois unirse nun empenho global, non? De buscar a ver que cada un que pode aportar para sair canto antes e restaurar as nosas vidas e volver a topar solucións. E con esa idea creamos o que é Corby, que é unha asociación que é para estudiar a Asociación Internacional. É como, iniciámonos como un consorcio de algúns grupos de aquí de Houston, das universidades, dos hospitais e da NASA. Entón empezamos a rexir aquí un pequeno grupo de científicos e de doutores, médicos, etc., para falar do que se nos estaba por vir. Isto comenzou no mes de marzo e empezamos a intercambiar información do que é a enfermedade, non? Porque para curala hai que coñecela e para sair desta hai que coñecela para poder controlala. Foi o primeiro nexo de conexión que depois foi se expandindo enormemente, non? E chegou a moitos máis países e agora temos un grupo bastante enorme de 300 científicos en todos os países, a maioría aquí nos Estados Unidos, moitos estados, pero tamén en España, hai científicos de lá, en Italia, en Alemania, Inglaterra, etc. Isto foi importante, non? Para intercambiar datos, sobre todo, das secuencias. Agora mesmo acabamos de publicar un traballo en Genome Research, que foi un dos primeiros traballos que sacamos das secuencias do xenoma do virus en comparación co que se estaba a secuenciar en Nova York e co que estábamos a secuenciar aquí en Houston. Isto deu-nos moitas pistas en canto a transmisibilidade e as mutacións variantes que se podían xerar. As primeiras variantes atopámolas aquí, por exemplo, no meu hospital. Traballo nun hospital que está mediado por ten un instituto de investigación e aí foi onde secuenciaron as primeiras variantes que apareceron aquí nos Estados Unidos, a de Houston, polo mes de xullo. E seguense a secuenciar. Sinto moitas malas novas, Mónica, pero xa atopamos a variante de Sudáfrica aquí en Houston e tamén a de Inglaterra está moi espallida en Texas, non? Iso significa que en Luisiana tamén, por lo tanto, moita precaución con isto, aumenta a transmisibilidade moito. E ben, grazas a eses estudios de secuenciación sabemos máis, foi un dos avances. Teño que dicir tamén que estou, en canto ao lugar de traballo, aquí traballo no Texas Medical Center, que é o centro de investigación médica máis grande do mundo, é increíble os institutos de investigación, os hospitais, os centros de investigación, é unha cuna enorme, é un privilexio traballar aquí, é moi doado colaboracións, non? Entón, eso xa o temos moi inculcado, o que estamos a vivir agora co tema non só da pandemia, senón da catástrofe que está acontecendo estes días aquí con perdas de electricidade, xa morreu xente, os hospitais están a tope, en fin, unha catástrofe enorme. Pois aprendemos con estas cousas que pasan aquí, sobre todo en Houston, que levo aquí case 3 anos, aprendemos a sobrevivir de alguma maneira. E hai un lema que sempre dicimos que é Houston, be strong, é dicir, Houston sen forte, isto é implacable, non? Cada vez que ven un huracán ou cada vez que ven unha tormenta tropical, que estamos en perigo das nosas vidas, a xente ten un instinto de supervivencia innato. Pois foi os primeiros sentimentos ao principio da pandemia, no mes de marzo, abril. As mensaxes que nos estaban mandando é, hey, alerta. Incluso temos sistemas temos unha tarxeta de emerxencias, non? Que temos que poñer para estar alerta por si algo pasa, non? É así, é un instinto de supervivencia que levou a eses extremos, non? E penso que no meu hospital, en canto a eso, ou en todo nesta área, fixeron moi ben, non? Soupemos de inmediato, sí? Soupemos de inmediato que a pandemia era algo grave, algo moi grave, xa no mes de marzo decatámonos de que isto iba para 2 anos ou máis, xa non lo dixo o presidente do instituto, foi a mensaxe que se mandou, que era grave todo o que iba a acontecer. Por exemplo, unha anécdota é isto, o meu hospital foi un hospital Houston Methodist, este fundouse no ano 1917, pola gripe do ano 18, non? Inicialmente era un convento de monxas que empezaron a recoller
xente que non tiña donde caer, non? A cuidalos, non? Pola gripe que pasou, pola pandemia do 18. E aí foi onde xurdiu o hospital, que ten estes 100 anos de historia, increíblemente, a historia repetiuse. E xa daquela, un dos primeiros tratamentos foi a transfusión de plasma, xa non fai 100 anos, non? Foi o que lle daban aos pacientes pensando que sí que de feito recuperabanse antes e evitaban a morte. Pois, curiosamente, o meu hospital tamén foi o primeiro de todo os Estados Unidos en administrar o plasma. E como eso, depois iron cos anticorpos monoclonais e con moitos outros tratamentos. Levan a cabo tamén, temos un centro de nanomedicina, non? Que están a elaborar tamén vacinas contra a COVID, pero vai un poquinho máis lento. E como eso, outros tratamentos, non? Están levando, dende que xa saen as primeiras publicacións, pois inténtase que os pacientes reciban o mellor cuidado nese sentido. Por lo tanto, encheme un pouco de orgullo porque ves que hai un pouco de amparo, non? E non deixan o que é máis importante, non? A xente aillada nese sentido. O meu laboratorio estuvo traballando directamente co Departamento de Neuroloxía en estudiar este tipo de trastornos, danos cerebrovasculares que acontecían aos pacientes da COVID, despois de recuperarse. En canto tamén os estudios da microbiota, da flora bacteriana que cambiaba no transcurso da enfermidade. Por lo tanto, teño varias liñas de investigación abertas da COVID en canto a pronóstico e tratamentos. É algo que non me desviei moito da miña liña de investigación que tiña no laboratorio, pero sí, claro, houve que poñer a nivel de papeleo os protocolos a punto para que nos aprobaron. Foron semanas de traballo administrativo, despois tamén que se levara a práctica, despois coordinar os equipos de traballo. É un esforzo importante. E sinto-me orgullosa de haberlo feito, non? Creo que esta ansia por axudar ou por aportar algo, creo que é un valor que descubrín que moitos científicos tiveron, non? E destaparon. Eu vexo que é un pouco esta honestidade misturada con xenerosidade ata certo punto que pode chegar a deixar unha pegada na xente que traballou na investigación da COVID, que segue traballando. Isto non significa que a xente que non traballou en COVID ten menos méritos, sin dúbida alguma, non, pero sí, encontrei certa compenetración con estes grupos de traballo cos que colaborei, e foi fermoso nese sentido. E ainda hai que seguir, hai moito esforzo. O da divulgación e o resto, é algo completamente o que poida apoiar, pero eu non son divulgadora científica, son científica, non? Pero o que poida aportar dos coñecementos e transmitilo á xente, pois dá certo sosego e dá certo... É a miña obriga, é a miña obriga a transmitir á xente que me pregunta, eso sin dúbida, sería mala persoa se non faría, non? É un pouco extraño pensar negar esa información á xente que está desorientada e que precisa agora máis que naida información por parte dos científicos e de calidade, non? O mesmo que levo facendo Áfricas, que escoitei na tele nos medios a diario, non? Este é un esforzo enorme pola nosa parte porque non gañamos moito a nivel profesional, pero é unha necesidade vital de transmitir esos coñecementos cando máis se precisan, porque iso tamén dá certa calma na sociedade. Eu non sei, podría estar falando para unha hora, pero podemos entrar no debate. Eu creo que os puntos que toquei non se presentaron antes, pero estou completamente de acordo cos expostos, e ben, se queredes podemos falar un poquinho máis para que non se faga moi monótono o meu discurso. Se queréis podes seguir falando, que bueno, rollo teño. Si queréis, si os parece, como ya tenemos varias preguntas en el chat y seguro que hay gente que os quiere preguntar y demás, creo que es buen momento, ahora que son más a las 7:25, para ir cumpliendo tiempos también, pues creo que es buen momento para dar paso a a las preguntas. No sé qué os parece. Sí. La primera que quería preguntar, la primera que dejó fue Asunción y Asunción, que además creo que se tiene que ir a las 7:30, entonces si quieres, al micro y haces la pregunta directamente. Hola, escoitadesme? Sí. Ya que non teño, quiteime... Bueno,
boa tarde, como dixen. Eu quería preguntar, porque eu teño, bueno, o meu fillo pasou a COVID xa en outubro, estuvo confinado, pero volveu a reinfectarse. Entonces, eu que quería saber é que hai de certo en eso de que se o pasas varias veces, o sea, como que despois te ataca, si o volves a pillar, como que é menos virulento en esa persoa ou non. O sea, pode ser que se é de outra cepa, como se anda dicindo, que de todos os xeitos lle afecta como a calquera outra persoa que non o tuvo antes. Non sei, a min é que me preocupa porque é un rapaz ten 18 anos e xa digo eu, bueno, sin patologías previas, pero ten asma. E eu en principio estaba así como medio tranquila dicindo, bueno, xa está, sabes? Xa... Pero está en Valencia, donde está, parece que isto en efervescencia aínda. Non sei, comentaronme eso, eu gustaríame saber... E non sei, é moi raro, sorpréndeme, pero canto foi a diferencia? Foi detectado PCR positivo as 2 veces? Sí, fixeron, el xoga nun equipo de fútbol, entonces fanlle PCRs cada semana. Con canto distanciamento unha doutra? A primeira vez foi en outubro, e despois foi agora a finales de xaneiro. Estuvo confinado hasta o 3 de febreiro. E daquela, pero eu non sei, era o que comentabas antes, que tampouco se sabe moito o das secuelas que poden quedar. A ver, yo lo que te podría comentar es que los casos de reinfección son raros. Es decir, es verdad que hay algunos casos, como el que expones de tu hijo, pero suelen ser casos raros. Hay veces es que por la primera vez la carga viral es baja, entonces a veces el sistema inmunitario innato rápidamente pues elimina el virus, pero que no queda suficiente memoria y la siguiente vez pues se puede infectar. Habitualmente, si generamos una buena respuesta inmunitaria con memoria tanto de anticuerpos como de linfocitos T, normalmente la segunda vez la infección suele ser más leve. No hay tanta sintomatología. Eso es lo habitual, ¿vale? Y eso es un poco lo que se está viendo. Es verdad que hay algunos casos de reinfecciones. Para saber si verdaderamente es una reinfección, lo que hay que hacer es secuenciar el virus y ver que verdaderamente el virus es diferente, que no haya habido un mantenimiento del virus inicial. Por eso lo que te preguntaba Sonia es muy pertinente, porque hay veces que el virus se puede mantener durante tiempo. Eso se ha visto en algunos casos y por eso no sé si habéis escuchado lo de hacer la detección por vía anal, porque puede mantenerse en el tracto digestivo a veces más tiempo que en la garganta. Y a veces pues la gente puede mantener positivo más tiempo. Hombre, tanto tiempo desde octubre a enero es muy posible que haya sido una reinfección. Bueno. Vale. Sí, pero comentaba moi ben África, non? Son rarísimos. Acabo de mirar a páxina que hai a nivel, estou falando a nivel global, é dicir, imaginados o insignificante que son os casos de reinfeccións. Pois dame 49, e 49 casos que foron detectados por a secuenciación do virus inicial e depois pola secuenciación do virus na segunda reinfección, é dicir, detectouse que foi realmente 2 reinfeccións, que non foi que non eliminache completamente o virus do teu organismo. É como ben dixo África, nós, por exemplo, estamos mirando os cambios o virus afecta o epitelio intestinal e cambia a microbiota e detectouse nos intestinos meses despois de haberse infectado, imagínate. Entón, pode que sexa o mesmo virus, que non eliminou completamente, pero ao detectalo por nasofarinxe, pues, bueno, claro, será un pouco máis complicado. Os casos de reinfección de por sí son moi extraños, pero tampouco hai un consenso moi claro de que se a segunda infección os efectos son menores ou non, polo que conta depende, non hai. Por exemplo, estáse dicindo moito que a cepa esta, como se me dis que está en Valencia, na entrada xa se detectou aí a cepa de Sudáfrica, non, a variante de Sudáfrica aí, e din que, bueno, que realmente esta pola segunda reinfección podría ser máis
peor sintomatoloxía. Non creo que se sepa moito desto polo momento. E o que comentabas das secuelas, nós acabamos de publicar unha multianálise dos efectos a largo prazo da COVID, e son moi variantes, non? Podes ter secuelas ata o 80%, nos atopamos que o 80% da xente, fixemos un estudo no que se incluiu ao redor de 50.000 persoas, máis ou menos, de todos os estudios que hai de COVID persistente ou de COVID a largo prazo, e non ten moito que ver cos tipos de síntomas iniciais, porque tamén se pasaron a COVID moderada ou sen unha sintomatoloxía que requira hospitalización, pois tamén presentaron un tipo de síntomas persistentes ou secuelas. Polo tanto, hai que estar a ollo con todo, e o que nos facemos un chamamento é isto, que hai que facer un seguimento de todo tipo de síntomas que podes ter despois de recuperar, e volver ao doutor, non? E volver a mirarse. E secuelas, secuelas é un pouco prematuro falar, pero síntomas que seguen ser persistentes aos 3 meses ou aos 6 meses de recuperarse da COVID, e acontece nun 70-80% da xente. Os síntomas van de todo tipo. Entón, o meu consello é que o teu fillo que volva ao hospital. Aquí, por exemplo, en Houston xa é bastante común. En Estados Unidos moitos hospitais xa teñen as unidades de post-COVID. É dicir, hai moitísima xente que volve ao hospital recuperado ou que ten ingresos meses despois de recuperarse, en teoría, non da COVID, por temas de todo tipo. Hai que facer un seguimento co doutor, co médico de cabeceira ou que sexa, e que atenda, que faga caso a calquer tipo de sinais que poden estar relacionados. Como dicen as miñas compañeiras, é que todavía non coñecemos todo, no, do virus. Estamos todavía a aprender con cada caso, cada persoa é diferente. Entón, é importante que o mensaxe, eu creo, que porque o tiveras unha vez non penses que vas a ser inmune, porque pode selo, pero cando é un 1% da poboación ou 0,1% de 100 personas non é nada, pero cando estamos falando dunha pandemia que xa infectou máis de 50 millóns de personas, pois entón o 1% ou o 10% no, sí que significa algo. Así que eu creo que é importante que todo o mundo teña cuidado, porque todavía estamos aprendendo, ¿no? Estamos todavía intentando estudiar o punto débil do noso enemigo. Gracias, Asun. Si os parece, como tenemos bastantes preguntas que hacer, voy a ir leyéndolas ahora para que pues nuestras 3 científicas las vayan respondiendo. Lourdes nos pregunta que qué medidas se pueden tomar a nivel individual para reforzar el sistema inmune. Vale, mira, yo algunas veces lo que pongo un ejemplo de un vaso de agua, que si está lleno, por mucho más agua que echemos, no lo vamos a llenar más. Esto significa que si nuestro organismo está sano, nuestro sistema inmunitario también lo va a estar. ¿Qué se ha visto que es bueno para nuestro organismo? Pues una nutrición adecuada, variada, sueño, unas horas correctas, entre 6 a 8 horas. Esto es importante porque la melatonina tiene una importancia para el sistema inmunitario. Tener unos niveles de oligoelementos, vitamina D, etcétera, normales, pero no necesariamente si los tenemos normales, el tomar más incluso puede ser perjudicial. Hay vitaminas que se acumulan en nuestro organismo, que son las liposolubles. Entonces hay que tener también cuidado. Evitar el estrés, el ejercicio debe ser moderado, ni poco ni mucho. El sedentarismo va mal, pero un ejercicio extremo también va mal. Se ha visto, por ejemplo, en personas en maratones o en olimpiadas que tienen más infecciones del tracto respiratorio. Y no automedicarse nunca. Por tanto, eso, si tienes un sistema, si tienes un organismo sano, tendrás también un sistema inmunitario sano. Entonces mi recomendación pues es esta, ejercicio moderado, una nutrición variada y adecuada. Es cierto que tenemos bastantes déficits de vitamina D, entonces sería bueno conocer el nivel de vitamina D y que el médico pues haga una prescripción si es necesario de suplementos de vitamina D, sobre todo en las épocas de confinamiento,
pues que estamos menos expuestos al sol, bueno, pues es importante a lo mejor ese refuerzo, pero siempre, siempre, siempre bajo prescripción médica. ¿Alguna de Sí, vosotras quiere aportar sí, alguna cosita más? eu tamén, bueno, comentar máis ou menos o mismo, por o tema da microbiota, tócame un pouco este tema de reforzar o sistema inmune, porque obviamente non é un sistema inmune debilitado, faite susceptible a calquer tipo de infección, non só da COVID. Eso sin dúbida. Segundo, porque viuse que o 80% da xente de enfermos da COVID que requiriron hospitalización tiñen déficits da vitamina D. Tamén se hai un clinical trial, un ensaios clínicos con melatonina para a recuperación da COVID, é dicir, melatonina ben sabedes que nos axuda a manter o ritmo do ciclo do sono e todo isto, pero ten un componente antioxidante e antiinflamatorio moi importante, por lo tanto tamén se demostrou, por exemplo, que o omega 3 beneficiaba moito a recuperación da COVID. É dicir, se poñemos todas as pezas do puzzle xuntas, estamos falando de inmunidade, de reforzamento a través, por exemplo, da microbiota. Todos estes componentes son producidos en gran medida polas bacterias, pola flora microbiana, e ter isto máis sano posible, pois, xa que comer ben é agora máis que nunca. Eso sempre o dixen, levo un ano dicindo, e é moi importante comer sano e comer ben agora máis que nunca para precisamente eso, ter o sistema inmune reforzado ao máximo. Suplementos vitamínicos e todo isto, como di África, completamente de acordo, hai que ter cuidado, non é cuestión de meterse todo vitaminas e cápsulas sin parar, pero hai que andar con ollo. Se fan falla ter un reforzamento de vitamina D porque tes unhos análisis e che deu baixa, pois sería recomendable que o seu médico che o recomenda, obviamente, non? Pero, por exemplo, probióticos ou a nivel natural ou iogures con ácido, con lactobacilos ou bifidoactivos, isto sempre reforzou o sistema inmune, non? E non hai nada contraproducente, sempre que se faga polo medio natural, pero que mellor que comer unha mazá ou plátanos, por exemplo. Os plátanos son boísimos para todos os componentes que melloran a flora bacteriana boa. Por exemplo, para os cativos, as cogumelos teñen moita vitamina D tamén. É dicir, todas estas cousas axudan moito, non? E hai que ser consciente que non se está libre de nada, sobre todo para os cativos, non? Que pensas que ata o outono así non vamos poder ter vacinas para eles e como ben sabedes, infectanse igual. Por lo tanto, é moi importante, non? Que coman moi ben. É o que quería dar a nota sobre isto. Para apoiar o que dixo a doctora Villapol, gostaríame decir que sí, que por suposto os bichiños que temos na barriguiña son ben importantes e que cuidado co de tomar antibióticos. Non sei se estades aí, creo que... te escuchamos, Mónica, te escuchamos, Grazas, pois sí, como decía África, hai que seguir o que diga o médico porque, claro, a veces a tendencia está en intentar conseguir antibióticos. Os antibióticos van a completamente destrozar a microbiota que estaba a falar a doctora Villapol, non? Entón, antibióticos non sei. Eu xa oí de xente. Non se prescriben. Yeah, well, sorry, no well. Eu falei que está xa a dicir que non hai problema, que poden tomar un antibiótico. A ver, estou a falar non de todo o mundo, no? Pero sempre hai casos que pensan que un antibiótico hai que ter cuidado cos antibióticos para manter a flora da barriguinha, que é a que fai as vitaminas por nos moitas veces. É moi importante que disrupcións ali poden causar moitas catástrofes, basicamente. E como non sei que me oichedes en que non me oichedes, pois xa o deixo aí. No, te escuchamos casi todo, Mónica. No te veíamos, pero te escuchábamos. Seguimos con las preguntas. Dice, bueno, ahora para agilizar voy a ir leyendo yo las que están en el chat. Dice Lara Crespo que quería preguntaros, bueno, cómo estáis viviendo este proceso de divulgación, educación científica masiva y sobre todo cómo está siendo la convivencia con los negacionistas. Cómo siendo científicas pues experimentáis eso, ¿no? La visión de los negacionistas
¿Y qué aprendizaje sacasteis, para bien o para mal, de esta situación? África, si quieres. Bueno, la verdad que el poder llegar a la gente, poder divulgar y poder llegar a la sociedad, es muy, muy gratificante, pero o sea, también tienes que estar escuchando sobre todo las dudas, porque hay veces que lo que tú sabes crees que los demás lo saben también, ¿no? Y a veces no es así. Y yo creo que en el campo de los negacionistas que comentabas, yo creo que hay distintos grupos. A ver, hay gente que tiene miedo y es lógico que pueda tener miedo, pues algo nuevo, algo diferente. Esto es una pandemia que ha llegado, se empieza a hablar de antivirales, de vacunas y tienen miedo y bueno, es lógico. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a estas personas? Explicar de forma muy transparente que sepan lo que hay dentro de lo que estamos aprendiendo, que cada día estamos aprendiendo y que tampoco lo sabemos todo. Yo digo verdaderamente que no hay nadie experto en esta pandemia, nadie, porque esta pandemia es la primera vez que viene. Si viene otra parecida, pues podríamos decir, bueno, hay gente que ya ha manejado esto, pero esto es algo totalmente nuevo que nos ha llegado a todos. Entonces, hay gente que puede tener esa precaución y esa prevención. Hay otros negacionistas que son anti todo, ¿no? Que cualquier cosa que se diga, pues van a negarse. Y hay otra gente pues que tiene dudas. Entonces lo que yo creo que tenemos que hacer es con mucha tranquilidad transmitir y explicar todas las dudas que la gente tenga. Hay algunos estudios realizados sobre todo con personas antivacunas, grupos, sobre todo pues, padres que no quieren vacunar a sus hijos, sobre todo en países nórdicos, y se han hecho campañas en las que los pediatras y determinadas personas se sientan tranquilamente a explicar a los padres, bueno, pues qué es lo que supone la polio, el tétanos y tal, y de forma tranquila, y finalmente a estas personas se les convence. Creo que tenemos que escuchar más a la gente, estar más cercana a verdaderamente las necesidades e intentar responder dentro de lo que se pueda y dentro de nuestro gran desconocimiento, como comentaba Sonia y Mónica, que hay muchas cosas todavía por conocer, pero bueno, por lo menos lo que se va conociendo intentar explicarlo. Y yo creo que habría menos negacionistas. Sí, completamente de acordo, non? É comprensible 100% a que a xente seña ignorante destes temas, porque somos os científicos tamén, como ben comentabas, é algo novo, tivemos que volcarnos a estudiar toda esta enfermedade multidisciplinar que abarca dende o cerebro ata non é unha enfermedade só respiratoria, é dicir, hai expertos de todos os campos que están involucrados en canto a transmisión, en canto a decir, hai campos completamente fora do que concerne á saúde pública que necesitan investigar sobre a COVID, dende a informática, dende matemática, de modelos matemáticos, é inmenso, non se pode falar de expertos nesta enfermidade, porque non estamos falando dun virus, non ten que ser virólogos ou epidemiólogos, non? Estamos falando dunha enfermidade que é a COVID-19, non? E aí é onde tes que volcar, hai todos os campos nos que picar, pero é moi confuso para a sociedade, primeiro, como comentou África antes, non? Primeiro, ao principio. Madre del amor, la fruta aquí. Si hai está arriba. O iPhone 12, se pode mutar, por favor. Pois, si é isto, non? Que hai moitas disciplinas que emerxen e converxen, entón hai que daí a que sacar un froito para sair adiante, pero que en canto a sociedade é moi difícil porque hai moita información, e a información ven en bandados de titulares, e os titulares son mortais, porque poñenche un titular e dache un shock, quedaste
conxelado, non? Porque hai titulares moi dañinos que hai que ir ao fondo na noticia e ler realmente o que están contando, non? Estes titulares sensacionalistas fan dano e confunden a xente e é unha sobreacumulación de información moi difícil de levar. E o que hai que facer para isto é bueno, graduar a información dependendo da fonte e sempre evaluala no momento actual. Se hoxe en día África na tele sai e di unha cousa, pois hai que atender a África no momento no que está dicindo isto, non? Pero pode ser que mañán ou dentro de 2 semanas cambien os estudios e haxa unha nova investigación que truque un poquinho esta mensaxe. Por lo tanto, iso é o que a xente ten que entender. Que os científicos estamos acostumbrados a facer isto. Nada é permanente, todo é flexible, temos que estar sempre ca mente moi aberta para novas investigacións que cambien as nosas hipóteses, as nosas teorías. Eso consiste en facer ciencia. E isto aplicado á comunicación, á divulgación e expoñelo á sociedade é tremendamente difícil, porque o que estás dicindo hoxe pode que teñas que varialo e vanche dicir, pero se ti fai 2 semanas estabas dicindo outra cousa e agora vesme con... Pero é que estabas dicindo a verdade, fai 2 semanas e estabas dicindo agora, non? É dicir, hai que pensar sempre, a día de hoxe, cos estudios que hai, eu podo dicir isto, podemos informar desta maneira. Eso entendo perfectamente que é moi complicado para a xente, non é? Por lo tanto, xenera moita incerteza, e digo, pero, dinche, pero ti de que vas? É un pouco confuso. En canto a outro tipo de negacionista dañino, eu ignoro, non me afecta, decir, non sei, mutuo ou algo polo estilo, porque é unha pérdida de tempo, non? Hai xente que é reacia a querer entender e ten unha resposta moi agresiva, non? Entón, que vas facer con esta xente? Pois, ignorala, pois se non bloqueante non podes seguir informando a xente que realmente lle interesa, non? Ou xente que utiliza como unha arma política, non? Para tirarse bandazos uns a outros, pois, se queréis usar a ciencia para eso, bueno, servidevos, pero eu estou noutro mundo aparte, non? Eso sí que é dañino, e desmotívate, ás veces, non? Desmotívase que poden utilizar o traballo dos científicos nese sentido. Pero por outra parte, eu teño moita paciencia para explicar á xente as cousas 100 veces, porque creo que é unha necesidade de agora e encántame. Para min, a miña cousa favorita é explicar á xente nova, non? Porque sabes que son honestos nas súas respostas e nas súas preguntas, e se realmente algo non o entende, mancho dicir. Explicar aos nenos e as nenas ou aos rapaces dos institutos é realmente o que máis me satisface nese sentido, non? Vale, vamos... Ahora. Oh, sorry, no. Sí. Totalmente de acordo coas miñas compañeiras. Creo que ás veces, polo menos na miña experiencia personal, eu métome no laboratorio e estou ali tan contenta, olvídome de que hai que salir fora, falar coa xente, escoitar cales son as preguntas e responder, como dixo África, pero tamén educar os novos, como dicía a doutora Villapol. Oides? Non? Hola? No, Mónica, se nos corta de vez en cuando y no te escuchamos. Está ben, non pasa nada. Está ben. Vale, ¿qué os parece? Hay varias manos levantadas. Dora Casal fue la primera en levantar la mano. No sé si quiere intervenir. Dora, si abres micro. Hola a todos. Perdonadme por haberme incorporado tarde, que venía de una reunión y no podía ser. Yo os agradezco a las 3, aunque solo eso he podido escuchar a trozos, esta conferencia. Pero mi pregunta va más para África directamente, porque las 2 otras ponentes están en Estados Unidos, entonces realmente la percepción de la investigación en Estados Unidos es bastante distinta a la percepción de la investigación en España. Y yo que tuve la suerte de coincidir con África en algún momento, con una conferencia hace ya un poco de tiempo, una de las cosas que hablábamos es que realmente la investigación es bastante invisible. Entonces mi pregunta es muy sencilla, ¿realmente ha cambiado de verdad o es cara a la galería la percepción del trabajo de una científica en Galicia? Porque veo muchos titulares, efectivamente, como decíais una de vosotras hace un rato, y los titulares venden muchos periódicos, pero me gustaría entender si eso es real o si simplemente es hacia la galería. Bueno, yo creo que los cambios llevan tiempo y sí que se dio dinero para determinados proyectos de investigación
que tanto el Instituto de Salud Carlos III como también aquí en Galicia, pero no ha llegado ni a todos los que deberían, ni tampoco a lo mejor se han intentado unir y hacer grupos multidisciplinares, sino que se sacó una convocatoria muy rápida y bueno, pues determinadas personas pues rápidamente pusieron y empezaron a hacer cosas. Por poner un ejemplo, a diferencia de lo que comentaba Sonia, que ella decía pues el tema de la base de datos que se pusieron rápidamente, ¿no? Y también a trabajar y pues aquí en España prácticamente la secuenciación ha sido por grupos de investigación individuales que al final se han ido juntando en red, pero que no ha habido un soporte para decir realmente tenemos que hacer un seguimiento de las secuencias de los virus. Ha sido iniciativas de los propios investigadores. Estamos muy lejos de Estados Unidos, muy lejos de Israel, que invierte un 4%, y aquí es verdad que en general pues se habla mucho de que hay que invertir en ciencia, pero la realidad es que no se invierte en dinero, no se invierte en talento y en retener ese talento. Si, por ejemplo, Sonia ahora quisiera volver a España a tener un trabajo como el que tiene allí o el de Mónica, aquí en España lo tendrían muy difícil, muy difícil. Y esto es algo en el que hay que trabajar. Se forma muy bien a la gente, tenemos gente muy bien formada a nivel de graduados y de postdoctorales, pero después luego todo ese talento se pierde. Y nosotros en otros sitios hay un dinero estable para que los grupos trabajen. En España, cada 3 años estás pidiendo un proyecto de investigación y si no te lo conceden, todas las personas de tu grupo que estás financiando con dinero se van a la calle. No hay estabilidad de los grupos de investigación. Yo que estuve en Inglaterra y seguramente pues Sonia y Mónica nos pueden comentar un poco más, en Inglaterra había un dinero estable para durante varios años, de forma que no tenían que estar ni pidiendo proyectos, es decir, ese dinero ya estaba de base por el hecho de estar en un centro y por estar investigando. Yo he sido muy crítica y en muchas charlas que he dado he dicho que verdaderamente España, si no quiere seguir comprando kits, comprando cosas de fuera, tenemos que desarrollarlo, tenemos que hacerlo desde dentro. Y desde dentro tenemos que invertir muchísimo más. Eso se ha visto, por ejemplo, con las vacunas. Tenemos 3 vacunas. ¿Habéis escuchado qué empresas hay detrás tirando de esas vacunas desde su inicio? Nadie. O sea, estamos muy lejos de lo que están otros países. Tenemos que invertir más y mejor en investigación real. Entonces, estoy de acuerdo contigo que muchas veces se ha quedado más en los papeles que en la realidad. Pero bueno, hoy estábamos hablando de cosas positivas, ¿no? Y las cosas positivas es intentar que se invierta más en investigación, que conozcan mejor. Y por ejemplo, aquí en España se está hablando la Asociación del Cáncer que no todo es COVID. No todo es COVID, la gente sigue teniendo otras enfermedades, está habiendo retrasos en diagnósticos, retrasos en tratamientos y esto no puede ser, no puede ser. Es decir, está bien COVID, pero hay también cosas que no son COVID. Sí, Vale. si me queréis que comente esto en 2 minutos. Vale, 2 minutos porque tenemos muchas preguntas y Vale. hay tiempo. No, creo que esto, bueno, creo que é un punto de vista que podo dar que non creo que se comente moito. É certo, non? Obviamente, eu saín de Barcelona, podo dicir, de Galicia no 2003, é dicir, que levo como 20 anos fora de Galicia, e estive traballando en países, en Francia, varios anos, bueno, en Barcelona, en Francia, en Estados Unidos agora. É dicir, estamos, sí, e Mónica sabe perfectamente, non? Podemos falar nas nosas experiencias dúas. Eu fui primeiro profesora en Georgetown University en Washington DC e agora estou aquí en Houston case 3 anos, é dicir, temos que financiar os nosos laboratorios. Quería mandar a mensaxe de que é ben certo que dice África, non? Que as
o que non hai en España é oportunidades, pero que o camiño é duro, é tanto duro en España como é para a Mónica e para min aquí. Nós aquí estamos en Estados Unidos, pero non vivimos en Disneyland. É dicir, nós temos que manter os nosos laboratorios, eu teño xente que lle teño que pagar, é dicir, teño que conseguir financiación cada ano por ano, e non só para pagar a xente, para pagar parte do meu salario. É dicir, isto non é a panacea, non é? Hai que loitar moito, é moi competitivo, non é? O noso traballo como xefes de laboratorio é simplemente manter o laboratorio aberto, é pagar a xente que é bastante caro pagar a xente, pero aquí non podes ter becarios sin contratos bons, non ten que ter un salario bon, e non podes ter xente no laboratorio sin traballar, a non ser que señan estudiantes de formación, ou que altas lles que pagar tamén, non? Non é nada, que non pensa xente que vivimos aquí no mundo maravilloso, non? É moi duro para todo o mundo. Pero que hai de positivo aquí? Que tes oportunidades. Que pasa? Que uns proxectos de investigación en Europa, en España, tes uns pouquiños en Europa, en convocatorias en España do Ministerio, saen cando saen, polo que me contan os compañeros, non? Saen cando non saen, aí te quedas. Non, aquí non, aquí tes oportunidades. Eu veño pedindo uns 20 a 30 grants ao ano, non? E pido ese proxectos de investigación a nivel do NIH de 2 millóns, teño unha DARPA grant en unha semana para pedir de 2 millóns con outro grupo de científicos, é dicir, o porcentaxe de que nos den o diñeiro tampouco é moi elevado, pero é o que temos que fazer para sobrevivir, non é nada doado tampouco, é moi competitivo, e temos que manter os laboratorios abertos tamén, desa maneira, non é que non nos regala nada, pero o que hai aquí é oportunidades, porque podes pedir todo o que queiras, non? Podes pedir, eu traballo en dano cerebral, pido ao Ministerio de Defensa, aquí ao DoD, non? Pido subvencións a proxectos a ese... Uy, se ha quedado cortada. Bueno, pues seguimos, como vamos con el tiempo muy justo, ¿qué os parece si aprovechamos? Hacemos otra pregunta. Rosaura Leis tenía la mano levantada también, no sé si desactiva micro y realiza su pregunta. Sí, bueno, perdonad, yo también estoy conectada desde el móvil. Quiero primero agradeceros esta magnífica reunión. África, muchísimas gracias por todo tu trabajo, y Mónica y Sonia por estar ahí, ¿no? Me parece interesantísimo. Yo, en realidad, la pregunta era más para Sonia, pero yo creo que cualquiera de vosotras me podía contestar, que era el papel de la microbiota, ¿no? Que Sonia apuntaba, el importante papel que puede tener la microbiota intestinal, y un poco si ya sabemos si es causa o consecuencia, porque sin duda sabemos que la microbiota tiene que ver con el sistema inmunitario, que una disbiosis supone más riesgo de infecciones, pero estas alteraciones que estamos viendo en los pacientes COVID pueden ser resultado de los tratamientos y de la propia infección, más que una causa implicada con la infección. Y luego que, como estamos haciendo la reunión, Bea, desde Galicia, y hablasteis también de la importancia de una dieta saludable, de una dieta diversificada, yo no me resisto a decir aquí que nuestra dieta atlántica tradicional sería un ejemplo a seguir, como bien decía África, sin excesos, una dieta que cumple todas las recomendaciones para tener un buen aporte de nutrientes, de selenio, de magnesio, de omega 3 y ojo con la vitamina D también desde Galicia, porque efectivamente los pacientes COVID tienen déficit de vitamina D, pero es que el porcentaje en la población gallega con déficit de vitamina D es altísimo, sobre todo la que puede suponer un riesgo metabólico más que un riesgo óseo. Nada más, agradeceros, quería salir sobre todo para agradeceros esta magnífica tarde. Un abrazo a todas. Vale, gracias. Si nos importa, me gustaría intentar contestar a Rosaura. Sí, pero no sé cómo está la conexión, así que si no me oís, por favor, ya hacerme Ahora sí, ahora bien, ahora perfecto, Mónica. Bueno, lo primero, muchas gracias por la pregunta, Rosaura. Y sí, ¿quién me diera pillar unos percebes aquí? Pero bueno, en cualquier caso, la microbiota es súper importante porque todo en la vida es acerca de comunicarse de manera eficiente. Los microorganismos también se comunican y se comunican no solo entre ellos, sino con nuestro sistema inmune. La microbiota es importante para regular la síntesis de small fatty acids,
Ay, se me van las palabras a veces, perdonad. Pero bueno, inmunorreguladores que controlan el sistema inmunitario y otras muchas funciones metabólicas. Entonces, si es una causa o una consecuencia no se sabe, yo creo a estas alturas, porque es un poco pronto. De todas maneras, no te lo puedo garantizar 100% si es causa o consecuencia. Pero lo que sí que te puedo decir es, por ejemplo, yo trabajo con la tosferina y tenemos un modelo animal. Cuando nosotros infectamos los ratones con el bicho que causa la tosferina, este bicho básicamente desplaza toda la microbiota y se convierte en el hospedador, que luego tiene otras consecuencias, ¿no? Que como interrumpe la microbiota de los ratoncitos, pues básicamente se ponen enfermos de otras cosas. Así que bueno, sí, la microbiota es muy importante tener una balanza que sea estable para que así nos permita controlar muchas funciones metabólicas y fisiológicas. Y si es el virus el que lo causa o que haya la disrupción es lo que causa un agravamiento del virus, no te lo puedo decir en concreto, pero bueno, es como quien vino antes, el huevo o la gallina, ¿no? En cierto modo. Pero me gustaría oír lo que África tiene que decir, porque yo estoy disfrutando muchísimo yéndote a África, así que por favor, me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de esto. Gracias. Yo no he trabajado directamente con la microbiota, entonces lo que puedo decir es un poco las partes que he leído, ¿no? Cada vez se va conociendo más la interacción entre toda esta mezcla de bacterias, que no solo son las intestinales, el microbioma está en todos, ¿no? Tenemos en el tracto respiratorio y también cuando tenemos una infección respiratoria hay también un intercambio de información con con todos esos microbios que tenemos en el tracto respiratorio, en el tracto urinario, de forma que no solamente es en el tracto intestinal, es el que más se está estudiando, pero no es el único, ¿no? Yo creo que también como todavía se desconoce mucho de la microbiota, se está esperando mucho de su conocimiento para poder curar enfermedades y poder resolver muchas patologías. Pero claramente se altera en muchas enfermedades, pero a nivel de cómo manejarlo para un tratamiento de una enfermedad en concreto, todavía en eso estamos muy lejos. Se ha visto solamente en una enfermedad que se produce un Clostridium, que se llama Clostridium difficile, y se llama así porque es que no hay manera de tratarlo, transferencia de microbiota, en realidad, bueno, transferencia de veces, en realidad es transferencia de microorganismos de personas sanas, ha sido capaz de curar esa infección. En otros casos y en otras patologías intestinales que son autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pues no está tan claro, ¿no? Sobre todo, como digo, el tratamiento. Está claro que tener una microbiota, digamos, controlada y con una buena interrelación con el sistema inmunitario y con nuestro organismo, eso hace que una persona esté sana. Lo que ya no está tan claro es cómo podemos manejarlo para curar una enfermedad, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Le damos paso a Carla, que creo que también quiere hacer una pregunta. Como ya son las 8 también, la hora que habíamos marcado como tope, y hay un montón de preguntas en el chat, lo que vamos a hacer es recoger las preguntas, recoger quién las ha hecho, las remitiremos a nuestras científicas para que nos las respondan y os las reenviaremos al correo electrónico de cada uno de vosotros, pues para que tengáis esas respuestas, porque si no estaríamos aquí horas y horas. Entonces, Carla, tu turno. Sí, vamos a ver, yo tengo una pregunta-comentario. Entonces, me he dado por aludida a algún comentario, ya no sé de quién, si de Mónica o de Sonia, sobre el peso de los titulares y de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo como soy del gremio, pues voy a defender a mi gremio, ¿no? Que es lo que toca. Mi pregunta es, vamos a ver, nosotros somos transmisores, es decir, somos generalmente el puente entre la ciudadanía y los expertos. Esa debería ser nuestra función. Reconozco que a veces pues, no es tan así, ¿no?
Dicho esto, a mí me parece como periodista, que estoy hablando ya profesionalmente como periodista, que el papel de la Organización Mundial de la Salud ha sido bastante, diría, para no meter la pata, de poca calidad. Es decir, tibio, incoherente, contradictorio muchas veces, poco creíble, con poca legitimidad, ¿no? Y sigue siéndolo, sigue siéndolo. O sea, han ido a China, han ido a Wuhan, han vuelto y unos dicen una cosa, los otros dicen otra, se contradicen. Llegan tarde a las recomendaciones, ¿no? Cuando hay algún estado que está diciendo FFP2 y ellos, bueno, no se pronuncian, o cuando se pronuncian es contradictorio. Es decir, una de las cosas desde el punto de vista de comunicación, una de las cosas más terribles ha sido la confusión que se ha producido, porque hay mucha información, muchas vías de información y pocos expertos que sean rotundos, categóricos, ¿no? Y entonces, pues bueno, el periodismo ahí se deja llevar, lamentablemente, por esa confusión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo valoráis, pero muy brevemente, por favor, el papel de la Organización Mundial de la Salud? Vaya, yo estaba esperando para ir después de África y decir, estoy de acuerdo. Creo que sí, sabes, o sea, estamos en un momento muy difícil. Yo creo que el coronavirus es parte del momento tan difícil que estamos viviendo, porque con la explosión en los social media, ¿no? El Facebook, el Twitter, el Instagram, todo el mundo tiene algo que decir. Entonces creo que es un momento en el que habría que dejar a lo mejor habría que dejar de ser un poquito menos políticamente correctos y ser más atrevidos. E igual ha habido un fallo en eso, ¿no? Por parte del liderazgo. Pero cuando se cortó, cuando era esta pregunta y se me cortó y no pude decirlo, creo que también este momento para mí ha sido un momento de aprendizaje y a manera personal yo siempre me he refugiado en esconderme en mi laboratorio, tan contenta con mis bichitos, ellos no me hablan y yo no les hablo y todos felices. Y creo que en este momento se ha demostrado que también nosotros tenemos que salir fuera, demostrar lo que sabemos, hacerlo entender claramente a la gente lo que sabemos, pero ser muy claritos con lo que no sabemos. Y creo que es importante que la gente también se dé cuenta que no somos una supermente maravillosa y que no somos como Sheldon en Big Bang Theory, que de repente tenemos el conocimiento del universo en nuestra cabeza. Y creo que eso también nos va a hacer más humanos y va a hacer que la gente también nos crea mejor. Pero igual estoy idealizándolo un poco, no lo sé, pero me parece que bueno, que a veces hay que ser más rotundos en nuestras comunicaciones, más claros, y creo que todos deberían haber sido más claros, incluyendo probablemente los liderazgos. Y con esto, África, me gustaría pasártelo a ti, por favor. Bueno, con respecto a Carla, lo que comentabas de la OMS, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé muy bien cuál ha sido la causa de esa tibieza que yo diría que la OMS ha actuado. Yo creo que con el caso de la gripe A se les culpó de que había habido una sobrereacción. Si recordáis, con la gripe A, pues realmente hubo un movimiento a nivel internacional de también desarrollo de vacunas, de compras de antivirales, muchas vacunas que luego no se pusieron. Y yo no sé si también ha habido un tema político. Sabéis que Estados Unidos no quiso apoyar la OMS en la época de Trump, ¿no? De retirarle la financiación. Y gran parte de la financiación de la OMS, bueno, pues viene de otros países, pero fundamentalmente de China, ¿no? Yo creo que eso también ha contribuido a esa tibieza normalmente la OMS tenemos que también que pensar que suele intentar ir digamos, a causas seguras, cuando ya tiene los datos muy seguros. Entonces, en una pandemia tan cambiante que van surgiendo cosas,
realmente les pilla con el pie cambiado, porque para tener al final es parecido a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que hasta que tienes una voz única, porque tienes a 27 con distintas opiniones. Pues la OMS, toda la información que tiene que transmitir es para todo el mundo, no es solo para los países ricos. Y eso pues también exige pues una serie de cosas. Por ejemplo, África, perdona que te interrumpa, y ya para debatir, pero no, para terminar ya. Yo busqué en la página web de la OMS los primeros comunicados y las primeras notas de prensa sobre el asunto, y eran de hace más de un año. O sea, eran de enero del año anterior, ¿vale? O sea, ya había comunicados de prensa advirtiendo cuando nosotros aquí no teníamos ni idea del asunto y cuando estábamos muy, muy lejos, pero ya había comunicados a los ministerios de sanidad de todos los estados del mundo. Es decir, esos son comunicados que saca la OMS y que los envía a los ministerios de sanidad, a las sanidades públicas de todos los planetas, ¿no? Que forman parte, en todo caso, de los que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y insisto, que eran varios meses antes de marzo del 2020, cuando se decretó pues, la locura, incluso antes de que se decretara el estado de alarma, por supuesto, pero bueno, antes ya estando en el 2019, ¿no? Son los primeros informes, las primeras notas de prensa. Pero bueno, esto era para dar una pincelada acerca de que hay muchos aspectos, ¿no? de esta pandemia que nos toca vivir y que afecta a muchos ámbitos, ¿no? Y yo la verdad es que no quiero monopolizar la palabra, y ya son las 20:11, nos hemos pasado ya un ratito. Me gustaría simplemente darle la palabra a Lidia, que es una de las vicepresidentas ejecutivas, y además Lidia está en el grupo que lidera o que trabaja en referentes y que trabaja en estos meetup, un poquito simplemente para que nos anuncie los meetups que vienen y despediros. Adelante, Lidia. Bueno, gracias, Carla. Bueno, gracias a todas por participar, gracias a nuestras 3 referentes de hoy, ha sido estupendo poder escucharos. Solo deciros que dentro de lo que es el 10º aniversario de Ejecutivas de Galicia, que celebramos este año, y a pesar de la pandemia y del COVID y del confinamiento y de todo, pues nos hemos lanzado a organizar estos meetups, estos encuentros con referentes así en plan distendido, aprovechando que tenemos un directorio ya de referentes muy nutrido, y que además cada vez que contactamos con vosotras, con cualquiera de vosotras, la reacción es increíble, ¿no? Entonces, hemos organizado un meetup cada mes. Os iremos informando tanto a través del correo electrónico a las socias como a través de las redes sociales a las personas que no lo sois, ¿vale? Y por avanzaros algunos temas que tenemos en cartera, pues gestión de equipos en remoto, empresa familiar, empresas agroalimentarias tan importantes en Galicia. También habrá uno específico sobre comunicación, otro sobre ciberseguridad. En fin, tenemos muchos temas en cartera. Vamos a intentar, bueno, montar este pequeño puzzle consistente en casar los temas con las referentes y su disponibilidad. Y bueno, y poco más. Agradeceros de nuevo a todas la participación, invitaros a los siguientes, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias. No sé si hemos perdido a Sonia, ¿no? Sonia Villapol, ¿no? Sí, Sonia se había vuelto a conectar. Gracias. Y hemos perdido también ahora a Carla momentáneamente. Estoy aquí, no sé si me... Sí. Bueno, yo por mi parte muchas gracias.
He disfrutado muchísimo y muchas gracias, Mónica. Y nada, mucho ánimo y mucha suerte con tus investigaciones. Muchas gracias a todos y África. No te puedes imaginar la emoción que es para mí conocerte. Así que no te sorprendas si encuentras un email por ahí mío. Perfecto. Y aprovechar la oportunidad para también deciros a todas que para mí es súper duro estar tan lejos de casa, que esto ha sido una oportunidad fantástica para poder estar un poquitito más cerca. Así que realmente que os agradezco que hayáis pensado en mí, porque es muy especial.